Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Gustavo Acosta pregunta: ¿el hombre entró a la eternidad con la venida de nuestro Señor? Es decir, unos para salvación y otros para condenación. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque el hombre en parte es transitorio y en parte es eterno a partir de un principio. ¿Con eso qué quiero decirle? Que antes de que Cristo viniera, había salvación y había condenación. Pues si usted mira la Escritura, encuentra cualquier cantidad de pasajes que enseñan que los hombres tenían una reglamentación dada por Dios, la cual definía de alguna manera la vida de ellos como personas y también lo relacionado a la eternidad. ¿Qué es lo que pasa con la venida de Jesucristo? Pasan cosas muy importantes. Una, con su muerte y su resurrección, lo único que se define es la eternidad de los ángeles. Porque los ángeles que guardaron su estado, entonces con la muerte y la resurrección de Cristo se da por hecho que no serán jamás tentados a una sublevación como pasó en el principio. Los que no guardaron su dignidad, su eternidad también se define porque ya no tendrán posibilidad de arrepentimiento, que eso es lo que dice el escritor a los Hebreos capítulo 14. No socorrió a los ángeles, sino a la descendencia de Abraham. Eso en primer lugar. En segundo lugar, con relación a los hombres, se da algo que es muy importante, y es que para las generaciones del Antiguo Testamento tenía Dios un plan de salvación muy diferente al que nosotros tenemos hoy. Y si vamos exclusivamente a lo que es el pueblo de Israel, recuerden que ellos estaban llamados a iniciar su vida devocional a partir de la circuncisión para tener derecho a todos los pactos y las promesas de Dios. Pero era una normatividad exclusiva para ellos. Con la venida de Cristo, la puerta se abre para todos. Ahí vale la pena aclarar que la gracia es algo que viene desde la eternidad hasta la eternidad, pero no como dispensación, sino como doctrina. En ese lapso de la eternidad, en la gracia de Dios, se abre un espacio llamado dispensación de gracia, donde ya Dios no está tratando solo con un pueblo, sino que le ha abierto la puerta absolutamente a todos los habitantes del mundo. Por eso, espero que le quede clara su pregunta. La venida de Cristo definió la eternidad del hombre, es lo que el hermano dice. No, la eternidad del hombre la define el hombre mediante la decisión que tome. Si oye el evangelio y lo rechaza, su eternidad se define para condenación. Si oye el evangelio y lo obedece, la eternidad se define para salvación. Vamos, hermana Mercedes, ahora sí con la otra pregunta. Sí, pastor, tenemos una pregunta y es: ¿quién escribió el libro de los Hebreos y para quién lo escribió? Bueno, hay una discusión hasta el día de hoy en el sentido de quién es el autor de esa carta. Algunos dicen que Apolos, otros dicen que Pablo, pero el consenso mayor va dirigido a que es Pablo. Todo porque inclusive hace alusión a Timoteo en su capítulo 13. Y el orden como está escrito, el conocimiento que tiene el escritor
acerca de lo que era la ley y de lo que es la gracia, muestra, y así lo consideran la mayoría de eruditos, que es Pablo. Ahora, ¿a quién se le escribió? Se le escribió a la iglesia hebrea, que estaba dispersa, como lo menciona la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 1, cuando les envía la carta primera y segunda a esta misma iglesia. ¿A quiénes? A los dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. ¿Por qué se la envía? Se las envía porque sencillamente la iglesia primitiva, aquellos 3,000 y luego aquellos 5,000 y los creyentes de su momento antes del martirio de Esteban, que creyeron al Señor Jesús, una vez que se da la muerte de Esteban, se presenta una persecución y los hermanos se dispersan por todas aquellas regiones y hay un fenómeno. Y es que hay situaciones donde los creyentes tienden a desmotivarse y pretenden volver nuevamente a los rudimentos o las prácticas de la ley. Cosa pues que motiva al escritor que, como ya dijimos, se piensa que es Pablo, el apóstol, busca hacerle saber que no se puede desconocer la obra suprema de Jesús, dándole prelación a las cosas que simplemente era sombra. Por eso ustedes van a encontrar en esa carta que Jesús es superior a los ángeles, Jesús es superior a Moisés, Jesús es superior al sacerdocio levítico, Jesús es superior a la ley, porque al final de todo, Jesús es el cumplimiento de todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 3 palabras sencillas que le resumen todo. ¿Quién le escribió según el consenso generalizado? Pablo. ¿A quién se lo escribió? A los hebreos. ¿Quiénes eran? Los que habían creído al evangelio el día de Pentecostés y todos aquellos que creyeron antes de la muerte de Esteban. Que una vez que Esteban muere, pues se desata la persecución y ellos son dispersos. ¿Y en razón a qué se le escribió? Bueno, para que entendieran que la obra de Cristo era superior a todo lo que tenía que ver con el culto mosaico. Bien, pastor, por acá hay una pregunta que nos llega a través de YouTube y nos dicen de la siguiente manera: bendiciones, un adventista bombardea a mi hijo mostrándole que Jesucristo y Dios son diferentes, basado en las salutaciones de Pablo en todas sus cartas. Gracia y paz de Dios y Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo defender esta postura para darle herramientas a mi hijo, por favor? La mejor manera de defender no lo que piensan ellos, sino lo que nosotros pensamos, es encontrar el contexto que está exactamente en las mismas cartas. Muchas personas confunden los diferentes cualidades u atributos de Dios con personas, cosa que pues no tiene sentido. Volvemos entonces al mismo pensamiento, porque es interesante comprender que el adventismo pues son trinitarios. Todos los movimientos ajenos a la iglesia del Señor son trinitarios. Ellos, por tradición, ni siquiera por convicción, por tradición, porque ningún trinitario está convencido de lo que cree, ninguno. Uno está convencido de lo que conoce, no de lo que no conoce. Yo les coloco un ejemplo. Llego a su casa con una jeringa y un líquido en ella y le digo, vengo a aplicarle esta inyección. Me dice, ¿y cómo se llama? No sé. Me dice, ¿para qué sirve? No sé. ¿Usted se la dejaría aplicar? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque es un misterio, nadie sabe. Los mismos trinitarios dicen que la Trinidad es un misterio. Un misterio es algo que nadie, ¿qué? Entiende. Entiende. Una persona
que no entiende no puede estar convencido de algo que no entiende. Cosa que sí entendemos nosotros, no porque seamos mejores, sino que sencillamente la Biblia dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces, pastor, ¿cómo hago para decirle a una persona de que la salutación de Pablo de los apóstoles, que menciona al Padre, al Hijo, a Dios, al Espíritu Santo, cómo hago para resolverle ese problema? Sencillo, explicándole que Jesús es el Padre en la creación, Jesús es el Hijo en su encarnación, Jesús es el Espíritu Santo en la consolación que hoy opera en la vida de los cristianos. No se puede separar a Jesús de la deidad con el concepto de que Padre es diferente al Hijo, porque ya usted textualmente lo encuentra en la Biblia. Jesús ha dicho, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿A la segunda? No. ¿Al del medio? No. ¿Ha visto al Padre? Pastor, pero como hay textos como tan claros que dicen, por ejemplo, cuando Jesús dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, entonces la gente se confunde. Se confunde porque no miran la condición en la que Jesús está. En un programa reciente dijimos, básicamente creo que cuando iniciamos el estudio de Marcos, estuvimos diciendo, para entender a Jesús en el Evangelio según San Marcos, es necesario mirarlo qué oficio está desempeñando. Entonces, una cosa es Jesús desempeñándose en el oficio de Padre, otra cosa es desempeñándose en el oficio de Hijo, y otra cosa es desempeñándose en el oficio de Espíritu. Si ustedes miran bien, el Evangelio de Juan les explica. Él dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos. ¿Quién es el que deja huérfanos? El Padre. Él dice, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. ¿Qué le estaba diciendo? Ahora estoy en condición humana con ustedes, pero me voy y luego volveré en el poder de mi espíritu para estar en ustedes. Entonces, la gente lo que debe de aprender a entender es en qué condición está Jesús en el momento que está hablando. ¿Está hablando como hombre? ¿Está hablando como siervo? ¿Está hablando como Dios? Entonces, si usted no sabe entender cuándo Jesús habla y actúa como Dios, cuándo Jesús habla y actúa como hombre, cuándo Jesús habla y actúa como siervo, pues va a tener la confusión. Pero si logras descubrir que Jesús en Mateo habla como el rey, Jesús en Marcos habla como el siervo, Jesús en Lucas habla como el hombre y Jesús en Juan habla como el verdadero Dios, pues no va a tener ningún problema. Es la misma persona desde diferentes puntos de vista. Amén, amén. Pastor, hay tantas preguntas. Bueno, ¿quiénes son estos que están bajo la tierra? Puesto que la Biblia dice que ante Dios se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Bueno, pues es que hay varias maneras de mirarlo. Uno que tiene que ver con el movimiento de la tierra, que hay uno que es rotación y otro que es traslación. A esta hora hay unos que están debajo de nosotros, no sabemos si a eso sea lo que de verdad se refiere. Lo otro puede ser que tenga que ver con las personas que ya no están con nosotros. Y lo que el texto está mostrando sobre todo no es la ubicación geográfica o el sitio donde se encuentran las personas, sino la supremacía, el señorío del que tiene el control de todo. El texto no está buscando mostrar la importancia. Que hay seres vivientes bajo la eso no es lo que él está mostrando. Lo que está mostrando es que el la Dios, soberanía de Dios que amén, tiene control sobre todo. Amén, amén. Bien, pastor. Por acá hay otra pregunta
pues es quizás un poco extensa. Y nos dicen de la siguiente manera: Pastor, una pregunta. ¿Satanás sabía que Jesús era Dios? Hay algo que debe de entenderse. Lo primero, existe una confusión, digo yo, en Satanás con respecto a la persona de Jesús. Si Satanás hubiera sabido que Jesús es Dios, en San Mateo capítulo 4, no se atreve. El demonio viene a darse cuenta que Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, después que Jesús lo derrota en San Mateo capítulo 4. Porque a partir de ahí, todos los demonios que quisieron hacer resistencia, siempre entendieron que Jesús era el Señor. Y le rogaron inclusive, no vengas a atormentarnos antes de tiempo. Entonces es importante tener en cuenta que el diablo tiene una limitante, y es que él no es omnisciente, no es omnipotente. Él está limitado y tiene que esperar el momento para actuar, que eso es lo que le hace victorioso al creyente, porque el creyente tiene a Dios, Dios sabe todo con anticipación. El diablo tiene que esperar la oportunidad para atacar al cristiano. Ya que usted está tocando ese tema, pastor, preguntan, o hay una pregunta aquí asociada, y es si este ser llamado Satanás es hijo de Dios. En el campo de la creación, sí. Porque los ángeles fueron creados por Dios. Acuérdese que hay hijos de Dios por creación, por elección y por adopción. Los ángeles son hijos de Dios por creación. Adán y Eva por creación. Israel por elección. La iglesia por adopción. Amén. En consecuencia, por eso Satanás no puede hacer todo lo que quiera. Para él actuar, sin duda alguna, tendrá que tener el aval de Dios. Y eso se lo describe a usted Job capítulo 1, Zacarías capítulo 3, inclusive el momento de Apocalipsis capítulo 12, donde Dios, con la autoridad que le es natural, echa a ese ángel de la presencia de Dios como consecuencia de su desobediencia. Sigamos. Pastor, un oyente nos pregunta si en el cielo tendremos memoria. Muy buena la pregunta. Hay dos cosas que vale la pena tener en cuenta. La primera, si uno mira el Evangelio de Lucas, hace alusión acerca de la muerte del rico y de Lázaro. Si te detienes a leer bien la Escritura, descubres que quien tiene memoria es el condenado, porque está escrito: el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. Es decir, su conciencia no le dejará en paz en la eternidad. Pero no dice así lo mismo de Lázaro. De Lázaro no se dice si habló, si no habló, si intercedió, si no intercedió. Además, textualmente dice la Escritura que en la resurrección seremos como los ángeles. Es decir, espíritus hechos perfectos. Y en otra parte de las Escrituras encontramos: de lo primero no habrá memoria. Interesante que tenga en cuenta también otra corriente que se escucha a diario, que incluso en los funerales uno lo escucha.
que, bueno, esperamos vernos con el hermano en la presencia de Dios. Es muy común oírlo en los Eso, funerales. pero es más tradición, Un decir. un decir, porque si usted lee el libro de Eclesiastés, encuentra, es mejor perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que van a morir, pero los muertos Nada sabe. nada saben. Ay. Si vas al libro de Job, capítulo 14, encuentras que el hombre tiene vida en tanto que el Espíritu de Dios esté en él. Pero si el Espíritu de Dios le abandona, el hombre dejará de ser. Y sigue diciendo la Escritura que después de muerto el hombre, los hijos serán humillados y él no lo sabrá. Él no lo sabrá. O serán elogiados y lo ignorará. ¿Por qué? Porque realmente, pues yo respeto, pues, estamos en un mundo donde en teología nadie tiene la última palabra, pero yo no me imagino un cielo donde yo como padre de familia, Dios guarde mis hijos, esté consciente de que mis hijos están en el infierno. No sé cómo lo mirará usted allá. Creo que el cielo es para la gente que ha vivido rectamente aquí y que su único objetivo es estar adorando, bendiciendo, engrandeciendo, reconociendo, ¿sí?, al que hizo posible su salvación. Hay discusiones al respecto de que si habrá memoria, otros piensan que no habrá memoria. En mi caso personal, aclaro lo que la Biblia dice, pero pues usted mirará lo que acabamos de decir aquí basados en la Biblia. Y usted debe ser lo suficientemente maduro para entender si existe razón o no de lo que estamos diciendo acá. Otra pregunta. Pastor, por aquí nos están preguntando, bueno, hay una pregunta que se repite en 2 ocasiones, pero antes de hacerle esa, hay alguien que nos dice, pues que está llegando a conocer del Evangelio y que está muy interesado, solo que tiene una duda sencilla y es si primero se debe bautizar y después casarse, o primero casarse y después bautizarse. Lo primero que él tiene que hacer es casarse. Aclaro, si vive en unión libre. Sí. Bueno, si él vive en unión libre, lo primero que debe de hacer es ir ante un notario público con un registro civil para matrimonio de él y un registro civil para matrimonio de ella. Tiene que decir así, para matrimonio. ¿Ya? Van ante el notario y manifiestan el deseo de unirse en el estado de matrimonio civil. Una vez que se casan allá, el notario les entrega el registro civil. Con ese registro civil viene a la iglesia y habla con el pastor. El pastor, sin duda alguna, los discipulará, les dará doctrina y luego los bautizará. O puede ser que ya tienen la doctrina y simplemente van, se casan y ese mismo día el pastor puede bautizarlos si ya los ha doctrinado. Y después de que los bautice, si ellos quieren que les hagan una ceremonia, también podrá hacerle el pastor. Pero primero tiene que casarse. Muy bien, ahí está. Amén. Hermano Carlos, la respuesta que estaba dando anteriormente, entonces un oyente dice, entonces ¿dónde van? Cuando una persona muere, ¿dónde va? Según está escrito, hay que mirarlo desde 2 puntos de vista. Una cosa es lo humano y otra cosa es lo esencial. A ver, ¿qué es lo que dice Salomón? ¿Quién sabe si el espíritu del hombre va arriba y el espíritu del animal abajo? ¿Acaso no sucede a todos un mismo suceso? Salomón no está diciendo, porque hay muchos que lo malinterpretan, como los testigos de Jehová, para decir que el hombre es igual al animal. Porque ambos van al hueco y ahí se acaba todo. Pero se les olvida el sentido del texto. El texto lo que está diciendo es que en el campo humano todos vamos al mismo lugar. Pero hay una diferencia. Porque mientras que el animal tiene
espíritu u hálito de vida que es dado por Dios y a Dios vuelve, el espíritu del hombre es dado por Dios y a Dios vuelve. Por eso está escrito, el cuerpo vaya a la tierra y el espíritu vaya a Dios que lo dio. Entonces, una cosa es el hálito de vida, otra cosa es el cuerpo, la materia, y otra cosa es la conciencia del individuo. Cosa que no tienen los animales. Los animales no tienen conciencia. En consecuencia, no son seres morales, ni se les hace juicios de responsabilidades. Y hay un ejemplo claro. En Colombia funciona el código de policía. Yo tengo mi perro en la casa, salgo a pasearlo al parque, hace su deposición el perro. Por lógica, ¿quién debían de hacerle el comparendo? A la persona, al dueño del perro. No, al perro, porque él fue el que cometió la infracción. Pero es que ellos no tienen... Ahí es donde venimos. Ahí es donde venimos. ¿Por qué no le hacen el juicio al perro? Porque no. Yo voy por la calle, hay un burro, me le acerco, me lanza una patada, me mata. ¿Enjuician al burro? No, ni ¿Por qué no lo enjuician? Porque no es un ser moral, no es un ser con conciencia, no tiene razón no tiene la capacidad de razonar entre lo bueno y lo malo, entre lo que edifica y destruye. Ellos actúan por instinto, los humanos por conocimiento. Entonces, cuando el hombre muere, ojo, el hálito de vida va a Dios que lo dio. El cuerpo va a la tierra. Así sean los que se pierden y los que se salvan, todos. Claro. Es que así dice el patriarca. Exacto. Hay espíritu, dice, el hombre tiene vida en tanto que el espíritu de Dios está en él. Pero si Dios le abandona, el hombre deja de ser. Cuando el hombre muere, el hálito de vida de Dios abandona al hombre y va a Dios, que fue el que lo dio. Esta materia va al lugar que le pertenece, de donde fue tomado. ¿De dónde fue tomado el hombre? De la tierra. ¿Qué pasa con la conciencia? Que es ahí donde la gente tiene la confusión. Cuando el hombre va a partir de aquí, ya su conciencia le dice para dónde va. Entonces, cuando la Biblia habla del Seol en el término espiritual, está hablando de la condenación del alma. Cuando habla del Seol en término material, está hablando del sepulcro. Cuando la Biblia habla del seno de Abraham, está hablando del estado. Es decir, cuando yo me voy, Dios me llama, entro a un estado en el cual debo de permanecer hasta que llegue la primera resurrección, según está escrito en la primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ustedes lo van a encontrar ahí. El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué? Resucitarán primero. Entonces, el Seol del cual habla Lucas, no está hablando de lugar, sino de estado. Son estados. Cuando yo parto con mi conciencia cargada de maldad y de pecado, yo de antemano sé que la condenación es un hecho. Me voy con la tortura de que efectivamente estoy perdido. Pero cuando yo amo a Dios y obedezco a Dios, yo me voy convencido de que soy un hijo de Dios y puedo confiar en el Señor, dormir tranquilo. Y además, los que estén en la reunión después de mi partida no deben de entristecerse como los otros que no tienen esperanza. Entonces, si hablamos de lo que es el motor del cuerpo, que es el hálito de vida, va a Dios, de todos, de los hombres y de los animales, porque Dios fue el que les dio vida. Si vamos al campo humano, materia, va a la tierra porque allá pertenece. Amén. Pero si hablamos de lo que es conciencia, pues el que es salvo va al estado que se llama el seno de Abraham, y va a un estado, el que no conoce a Dios,
que se llama Seol, lugar donde su conciencia le dice que cuando te levantes, lo único que te espera es ¿qué? El juicio y la condenación eterna. Pastor, en base a eso un oyente nos pregunta que por qué no le hacen misas ni novenas a los que mueren. Porque los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Su odio y su amor son puestos en el oído. Sus hijos serán elogiados y él no lo sabrá. Serán humillados y él no lo sabrá. Porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. La eternidad del hombre se define con la muerte. Cuando el hombre muere, la eternidad está definida. Es en vida que se debe. Es en vida donde yo decido qué es lo que quiero para la eternidad. Porque la muerte y la resurrección de Cristo me enseña a mí, uno, que si obedezco al Evangelio y me muero como es lo normal, soy salvo. Pero también me enseña que si desobedezco al Evangelio y me muero, me condeno, me pierdo. Amén. ¿Está claro? Pastor Santiago. Sí, por acá nos hacen una pregunta y es, pastor, ¿está bien que nosotros digamos que conocemos a Dios? Yo voy a tratar de responder aquí porque aquí están diciéndome, Dios le bendiga. Pregunto por tercera vez, o sea que él lo ha hecho varias veces. En el Nuevo Testamento habla de pedir, está relacionado con lo espiritual. Bíblicamente está bien pedir prosperidad económica. Según el Evangelio, según San Mateo, lo que le debe preocupar a los cristianos es el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Dios jamás le prometió a la iglesia prosperidad económica. La prosperidad material económica fue para Israel, no para la iglesia. A la iglesia lo que se le dice es que si el dueño de la iglesia no tiene ni siquiera el equivalente a la guarida de la zorra o al nido del ave, pues entonces, ¿por qué pensar de que Dios nos llamó a ser ricos aquí, cuando la riqueza del cristiano no es terrenal, sino espiritual? Pablo lo describe en la carta a los Filipenses cuando dice, nuestra ciudadanía no está aquí. Entonces alguien dirá, ¿un hermano no puede ser adinerado? Claro que sí puede ser adinerado. ¿Puede tener muchos bienes? Claro que sí. Pero el deber del cristiano no debe estar pidiendo bienes materiales, sino bienes espirituales. Pero si lo hace, no creo que peque. No, pero yo Lo no primordial sé. debe ser. No sé, hermana Mercedes, a mí me daría pena pedirle a Dios plata. No, pero es que Realmente. yo pienso que hay diferencia, pastor, porque por ejemplo una persona que viva bien, tenga su apartamento, su modo de movilizarse, pero si hay una familia, por ejemplo, que no tienen una casita y le piden a Dios que les provea dónde vivir para no estar pagando arriendo, yo pienso que hay que hacer diferencia en eso. A ver, yo entiendo eso y suena lógico, pero si uno parte de lo que el Evangelio dice, primero el reino de Dios. Exacto. Y su justicia. Y lo demás será por añadidura. O sea, si yo soy fiel a Dios. Hay que pedir las añadiduras al Señor. Algo así. Sí. Sí. Primeramente Dios. Eso le está pidiendo a Dios que le provea no pagar más arriendo. O sea, lo que pienso yo, según la pregunta de nuestro seguidor, es, mi preocupación mayor debe de ser la vida ser fiel a Dios, ser salvo. Ahora, si a causa de la fidelidad que yo tengo a Dios, Él me bendice en lo material, eso es una bendición. Pero es que la pregunta va enfocada a otro campo. ¿Por qué? Porque va enfocada a la teología de la prosperidad, que es lo que ellos manejan. Exacto, hablando de prosperidad económica. Pastor, yo se lo digo porque como hay tantas personas que escuchan, tantos hermanos, y entonces de pronto los hermanos, hay hermanitas o hermanitos que se van a sentir como impedidos a pedirle a Dios una casita. No. Porque la Biblia también lo dice, teniendo abrigo y sustento, contentémonos con esto. Porque Dios ha dicho que no te dejaré ni te desampararé. Entonces, creo que el deber del cristiano es ser fiel a Dios.
Dios proveerá lo demás. Eso. Las prosperidades económicas no vienen porque las pidamos, sino por añadidura, que es más o menos lo que Jesús está Amén. diciendo. Otra pregunta. Bien, por acá nos preguntan, pues eso, es que me han hecho esta pregunta aquí ya varias veces, entonces Hay que volver a creo decirla. que hay que hacerla. Es que Y son es con muchas. quién hablaba Dios cuando dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Vea, no solamente aparece ese texto. Si usted no ha leído, le voy a recordar otros. Descendamos, confundamos. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Son los plurales. Y aparecen de una manera especial en el Génesis. Pero entonces hay que mirar el por qué aparece el texto en el Génesis. Acuérdese, y quiero pues como tratar de dar un poco de luz al respecto. Acuérdese que el Génesis fue escrito entre el año 1400 y 1410 después del Génesis. ¿Me hice entender? El Génesis fue escrito entre el año 1450, entre el año 1410 y 1450 después del Génesis. ¿Está claro? Alguien dirá, ¿cómo así, pastor? Sí. Dios usa a Moisés, le devuelve su mente 1400 años o 1450 años al principio de la creación, para mostrarle el proceso de la creación. Así como llevó a Juan en la isla de Patmos al tiempo que estamos viviendo hoy y que vendrá después. Creo que hasta ahí va claro. 2. Cuando Moisés, que se le atribuye el libro del Génesis, escribe el Génesis por revelación del pasado, sencillamente ya había civilizaciones en la tierra. Ya estaban los griegos, ya estaban las culturas más antiguas. Y acuérdese que cuando la Biblia habla de esos plurales, se está refiriendo nada más y nada menos a todos aquellos que tenían que ver en las decisiones de un Estado, que podían ser generales, podían ser figuras importantes que tomaban decisiones con relación a determinado proyecto. El Génesis es escrito acorde al tiempo que está viviendo Moisés. Por eso el doctor Escobia hace una explicación muy importante en una de sus notas cuando habla del término Elohim, diciendo, es un plural en su pronunciación, es un singular en su contenido. Entonces, cuando él dice hagamos, está simplemente agotando el recurso que utilizaban para su tiempo los sistemas que ideaban un proyecto. Él lo aplica de la manera que se está viviendo en ese tiempo, como el Apocalipsis aplica en la guerra caballos, cuando realmente la guerra del futuro no será con caballos. ¿Por qué se dio en ese tiempo así? Porque esa era la cultura y así vivía la gente. Pero la mejor explicación, que es bíblica, se la da el verso 27, porque la persona está haciendo alusión al verso 26. Y dijo Dios, hagamos al hombre. El verso 27 le da la respuesta, Dios hizo. ¿Ya? Entonces, estamos haciendo alusión de un fenómeno cultural que se da 1450 años después del Génesis. Y creó Dios al hombre. Y luego lo aplica Moisés en el verdadero sentido de lo que es Dios. ¿Qué era lo que él quería decir?
Para el mundo necesitan muchos dioses para que las cosas funcionen. Pero para nosotros hubo uno que creó al hombre. Eso es todo. Pastor, preguntan quiénes son los hombres de Génesis 18 del 1 al 4. Pues leamos. Deben de ser los ángeles. ¿Leo? Claro, lean. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta. ¿Dónde estamos leyendo? Génesis 18 del 1 al 4. Ah, listo. Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Sí. Cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Pero no entiendo cuál es la pregunta. La pregunta es como ¿por qué se inclinó a ellos? ¿Por qué se...? Bueno, lo que pasa es que este es un mensaje angelical. Es importante que las personas lo entiendan. Es un mensaje angelical. Y Abraham entiende perfectamente. Sí, la pregunta es ¿por qué se postró a ellos? Claro. A los varones. Porque él reconoce que estas manifestaciones que aparecen aquí son sobrenaturales. Y eso no solamente sucede con él, sucedió con Jacob, sucedió con Manoa, sucedió con Cornelio, sucedió con Juan. ¿Ya? Es una visita angelical de parte de Dios que viene a hablar con Abraham, el amigo de Dios. Lo que hace Abraham es reconocer su condición de pecador frente a una manifestación sobrenatural angelical. Fue Abraham el que se Claro que postró sí. ante los varones. Claro que sí. Los varones reconoce. eran enviados de Dios. Exactamente. Ah, ya. Pero son teofanías. No eran hombres común y corriente. En la Biblia aparece, hablando de teofanías, en muchas ocasiones donde Dios se hace presente en la figura de un ángel, en la figura de un sacerdote. Como una visión. Exactamente. Ah, eso sí. ¿Listo? Pastor, por acá nos están preguntando si en la iglesia como tal está bien realizar algún tipo de rifa o sorteo, o si al cristiano le queda bien hacer este tipo de prácticas. No le queda bien. Aclaro que muchos lo hemos hecho. Y muchos seguramente que lo hacen y lo harán. Pero eso se ha dado por 2 razones. La primera, porque a los pastores nos ha faltado enseñarle la fe al creyente. Y la segunda, porque a causa de esa falta de fe en el creyente para vivir, se crean expectativas a través de ofertas que se pueden obtener de una manera más sencilla. Yo creo que los grandes culpables de ese fenómeno somos los pastores. Los pastores debemos de enseñarle al creyente que cuando se trata de dar, debe de hacerse de una manera desinteresada. Yo entiendo perfectamente que muchos pastores nos ha tocado levantar edificios sin apoyo de la Santa Madre Iglesia, solamente con nuestro propio esfuerzo. Y por el vivo deseo de tener un salón de predicación, pues agotamos todos los recursos habidos y por haber. Y entre ellos está las rifas. Y con una figura muy interesante que desagrada a Dios. El que dé la ofrenda más grande, este se va a llevar este reloj. ¿Cierto? O vamos a hacer el sorteo entre las 5 ofrendas más grandes. Y vamos a nombrar del 1 al 5. Entonces las personas dan el dinero no como una expresión de gratitud a Dios que le dio, sino con el interés
de llevarse un producto que vale 50 o 100 mil pesos y él se lo puede llevar con 5 o 10 mil pesos. Entonces, eso de alguna manera le quita la fe y la razón del cristianismo. Ojalá que los cristianos aprendamos a dar a Dios de verdad lo que es de Dios. El ofrendar es un deber cristiano. En la Biblia no existe fundamento para rifas, sorteos, eso no existe. Eso es el resultado de nuestra limitante en la fe relacionada con Dios a causa de las circunstancias que muchas veces nos toca enfrentar a muchos Pero eso se cuando habla, queremos sacar adelante un proyecto de construcción. pastor, pero eso se habla dentro de la administración de la iglesia. Sí. Si un cristiano compra la lotería, ¿qué opina, pastor? ¿Es pecado o qué? Están preguntando acá. La Biblia no dice es pecado comprar lotería. La Biblia tampoco dice yo apruebo que compren lotería. Lo que pasa es que cuando yo compro lotería, usted compra lotería, nosotros compramos lotería, estamos pensando más en el fenómeno supersticioso de la llamada suerte, que entre otras cosas aparece en la Biblia, pero no con el enfoque de enriquecer o enriquecerse, sino más bien de definir un asunto de vida o muerte, como era el caso que menciona las Escrituras con respecto a la suerte que se echó en relación a la vestimenta de José, a la vestimenta del Señor Jesús, Pastor, a la y en elección de Hechos. los del Exacto. diácono. Dice a- que se echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Claro. Eso en el Nuevo Testamento, en Hechos. Claro. Pero esas suertes que les estoy mencionando jamás se hicieron buscando enriquecer o enriquecerse a alguien. Ya. ¿Ya? Porque eso de alguna manera pues está diciendo que yo no estoy confiando plenamente en lo que Dios me ha dicho. Teniendo abrigo y sustento, contentémonos con esto, porque Dios ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, pastor, si yo me gano una lotería, no puedo llevar los diezmos. Bueno, ya eso es una cosa que pasa ya en su mente, en su vida. Usted sabe cuáles son sus deberes cristianos. Lo que sí está claro es que no le queda bien a un cristiano participar en los juegos de azar. Pastor, hay unas preguntas, diría yo. Son muchas las preguntas y las inquietudes y de verdad, Pastor Santiago, que las hemos pasado. Pero hoy que hay muchas personas que han preguntado, mujeres, que si se pueden depilar, que si se pueden tinturar. Y en base a tantas que han llegado, pues la verdad las hemos pasado porque pues no nos parece que es como muy importante. Pero vuelven y preguntan que si se puede depilar, que si la mujer se puede pintar, que si la mujer se puede maquillar y que si será salva. Entonces, pastor, yo quisiera que usted nos responda. Eso le está diciendo automáticamente, cuando uno tiene esa inquietud, realmente le está diciendo que el hacerlo no está bien. Porque si la conciencia le dijera que está bien, pues hombre... Exacto, porque tiene dudas, ¿cierto? Exactamente. Entonces, vea, uno de los problemas que menciona Pablo acerca del hombre es el culto al cuerpo. Si usted lee en Romanos 1, del verso 18 en adelante, la gente comenzó a rendirle el culto a la criatura antes que al creador. Entonces la gente hoy han hecho del culto al cuerpo una de las industrias que generan más riqueza, como es las cirugías estéticas, como son los tatuajes, como son la empresa de todo eso de maquillajes, máquina, todos los días aparece más. Porque a la gente se le ha olvidado que Dios nos hizo bien. A mí me han preguntado, pastor, ¿usted qué se cambiara si tuviera que cambiarse? Yo le he dicho, nada. Porque yo creo que Dios me hizo perfecto. Así de sencillo. Cuando yo tengo que ir a que me pongan un pedazo de nariz
o a que me quiten un pedazo de nalga o me pongan un pedazo de nalga. Yo estoy diciendo sencillamente que Dios me hizo mal, que Dios se equivocó en ese diseño. Hombre, no. Pintarse el pelo. No. No sé. Dios nos hizo perfectos. El problema suyo y mío es el complejo que tenemos de ser quienes no somos, de estar donde no estamos. Mire que hay gente tan acomplejada que hasta aburridos con el nombre viven. Pastor, pero es que yo hablaba aquel día con una hermana y ella me dijo, hermana Mercedes, la Biblia dice que la mujer casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Entonces, ¿hay qué, pastor? La Biblia no está refiriéndose a acceder a todo lo que al marido le agrade, porque yo estoy seguro que esa mujer que dice así, hay muchas cosas que hace que no le agradan al marido. Entonces, Sí, esa sí. no es, eso no es un... Es una disculpa. Eso es una manera de justificar algo que ella sabe que está mal hecho. Ahora, como pastor, tengo la experiencia. Y usted recuerda, hermana Merceditas, en una iglesia donde hay una muy buena hermana. ¿Qué es lo que hacía el marido con ella? Siempre pareces una montañera, una loca, con esa falda larga, con esas greñas largas, no te maquillas. A varias les ha pasado Claro, eso. claro. A varias Y entonces, ¿qué fue lo que hizo la hermana? No, pues la hermana Se fue para el salón se de maquilló, belleza, se se puso un vestido desmotiló. elegante de tiritas y se fue para la fiesta con el esposo. ¿Y qué pasó? La dejó para allá en un rincón. Lo mismo. La abandonó. La abandonó. Sí. Y después, ¿cómo llegó la hermana a la iglesia? Decepcionada, llorando. Había pecado contra su Dios por Exacto, llevarle la sí. corriente Sí, sí, sí. a un tipo que lo único que estaba era siendo utilizado por Satanás para sacar a la hermana de la iglesia. Sí, No, mujer, usted no necesita, aparte de lo que es natural, accesorios diferentes. La verdad, el hombre tiene que aprender a aceptarse como es. Dios me hizo así. Amén. La Biblia dice, las manos del Altísimo me hicieron, el soplo del Omnipotente me dio vida. Ahora bien, pero ¿por qué en tal iglesia? ¿Por qué la mujer la esposa de determinado líder? Aquí no vamos a juzgar a nadie. Exacto, sí, porque sí. esa no es nuestra filosofía. Lo que yo simplemente quiero decirles es, aprendan a creer en ustedes, que Dios en su sabiduría lo hizo tan único y tan exclusivo que cualquier persona inteligente que toma la decisión de escogerte se lleva una joya de colección única. No hay otra como usted. No existen dos mujeres iguales. Pastor, y no sé si será apropiado lo que voy a decir, pero mi hija tuvo esa experiencia. Ella trabajaba con varias compañeras y mi hija pues es un poquito gordita. Entonces las compañeras son muy light, muy cuerpito de guitarra. Entonces hablando qué día con el gerente, las muchachas molestándola ahí, el gerente les dijo de frente, ustedes sí, la verdad, muy lindas, muy bonitas como para un rato, pero yo con esa gordita me quedaría toda la vida, por su forma de ser y por lo que ella es. Es que hay cosas más ¿Sí? lindas que la apariencia. Exacto. ¿Por sí. qué decía Salomón, engañosa es la gracia Y van a la hermosura? y van a la hermosura? Hay personas, y no solamente mujeres, sino también hombres, que hoy en día la industria, el lavado de cerebro que le están haciendo a través de los medios a las personas, que así quedas mejor, que la pestaña te queda mejor así, que la ceja te queda mejor así, que el cuerpo te queda mejor así, que el cabello. Entonces la gente ha perdido la capacidad de decidir por sí mismo. ¿Ya? No. Dios te hizo independiente, te hizo único, te hizo única. No te dejes manipular. Vive una vida cristiana ajustada a lo que es normal dentro del desarrollo del ser humano. Y, bueno, lo demás despreocúpate. Que si un hombre valora, hombre, aprenderá a entender que con tus kilos de más o con tus kilos de menos, con tu ceja o con tu pestaña o con tu cabello o con tus canas, pues él entenderá que simplemente ese fue la prenda de colección que él escogió, que ella escogió.